Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. Lo importante no es qué soportas, sino de qué manera. Esta frase de Séneca es una de las que mejor definen la escuela filosófica fundada por Zenón de Citio en Atenas a principios del siglo III a.C. Una de las máximas del pensamiento estoico es que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre estos eventos. Esta doctrina filosófica se basa en el dominio y control de los hechos por parte del individuo que, como ser racional, busca alcanzar la eudaimonia, algo así como la felicidad, mediante la disciplina, el autocontrol y la sabiduría de aceptar el momento tal como se presenta, sin dejarse dominar por el deseo de placer o por el miedo al dolor. Los estoicos originales, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, defendían la idea de que una buena vida humana es aquella en la que aplicamos la razón para mejorar la sociedad. Si mejoramos como personas, estaremos mejorando la sociedad. Y si trabajamos para mejorar la sociedad, nos estaremos mejorando automáticamente a nosotros mismos. Los preceptos del movimiento han llegado hasta nuestros días con el estoicismo moderno y están viviendo una época de auténtico esplendor gracias a la difusión de sus principios a través de las redes sociales. Para conocer la propuesta del estoicismo moderno ante la gestión de las emociones menos agradables, las pasiones, como las denominaron los primeros estoicos, como el miedo o la incertidumbre, he invitado hoy al podcast a Pepe García, escritor, autor de Siempre en Pie, creador del podcast El Estoico y divulgador de filosofía estoica. Bienvenido, Pepe, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. ¿Qué tal, Hanna? Gracias a ti, encantado. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer va a ser escucharte, ya os lo adelanto que va a ser un placer escuchar a Pepe. La primera pregunta es, voy a hacer referencia a un filósofo contemporáneo, un gran experto en estoicismo, que es Massimo Pigliucci, y él tiene una entrevista fantástica en Aprendemos Juntos del BBVA, en la que explica el estoicismo como un estilo de vida, y de hecho él lo asemeja a las religiones, porque no solamente, igual que las religiones no solamente se refieren al aspecto de la fe, sino que también intervienen, por así decir, en cómo tenemos que vivir la vida, pues por eso él utiliza esa similitud entre estoicismo y las religiones como estilos de vida. Entonces, la primera pregunta es, ¿en qué consiste este estilo de vida? Si es que tú estás de acuerdo en que es un estilo de vida, ¿y en qué pilares se sustenta el estoicismo? Bueno, pues es una buena pregunta para empezar. Yo fíjate que sí que lo veo más separado de las religiones, porque no, en el sentido de que no tienes que creer en ningún dios. Hoy en día, quizás los estoicos antiguos sí lo hacían, ¿no? Pero hoy en día no. Y también lo veo como un conjunto de herramientas prácticas, psicológicas, mentales. De hecho, muchos amigos me han dicho, pues yo era muy estoico y no lo sabía, ¿no? Yo hago muchas de estas cosas, siempre me pongo lo peor y siempre diferencio lo que puedo controlar de lo que no, tal. Y es interesante, ¿no? Entonces, al final, pues sí, da igual cómo lo definas, religión o pues parecido a la religión, psicología, etcétera. Al final se sustenta en la idea en varias ideas, pero sobre todo en la idea de que es muy difícil de llevar a la práctica, ¿no? Separar lo que puedes controlar de lo que no. Chungo eso. Y muy chungo. Lo que dice la oración de la serenidad, ¿no? Dame sabiduría para diferenciar lo que puedo controlar de lo que no. Y empieza por ahí la sabiduría por diferenciarlo, y luego una vez que lo has diferenciado, que dices, vale, esto está muy bien, pero yo estoy aquí dándole vueltas en la cama a 1000 cosas que no puedo controlar, pero no sé cómo dejar de hacerlo, ¿no? Y luego actuar en consecuencia, que es el paso difícil, ¿no? Entonces, al final, centrarte en lo que puedes controlar y decir, vale, lo que puedo controlar. Me gusta mucho otro autor contemporáneo que se llama William B. Irvine, que tiene un libro, El arte de la buena vida,
cuando lo entrevisté me dijo, esto consiste en hacer lo que puedas con lo que tengas allá donde estés, ¿vale? Eso es con lo que puedes controlar, ¿vale? Con lo que puedas hacer, lo mejor que puedas hacerlo, con lo que tengas, y yo con lo que tengas, pues puede ser recursos económicos, pero también mentales, con tu conocimiento, sabiendo todas tus mochilas que llevas, creencias, etcétera, allá donde estés, allá en la situación que te cuentes. Y lo que no puedas controlar, pues decir, mira, es que ya ha pasado, ya no puedo hacer nada, cuando llega el momento de aceptarlo, ¿no? Que también es lo difícil, ¿no? Cambiarlo por resignación, que yo creo que es muy diferente, pero con lo que no puedo controlar, como la pandemia, por ejemplo, aceptar lo que hay y ver qué puedo hacer dentro de eso, que es muy una esfera de control o interna muy reducida. Y sobre todo, eso es el estoicismo, esa es la base, ¿no? Luego ya está, pues, el memento mori, amar el destino, que todo esto saldrá más adelante, imagino, pero ese es el pilar básico sobre el que sustenta. Hay un filósofo muy bueno, Pierre Hadot, que ya falleció, filósofo francés, escribió mucho sobre el estoicismo y él decía, la vida estoica, porque él diferenciaba entre filosofía vivida y filosofía hablada, que no tiene nada que ver. La vida estoica consiste en el arte de dominar el discurso interior. Y en ese discurso interior, que es donde transcurre gran parte de tu vida, ¿no? Que siempre estás ahí dándole vueltas a las cosas y hablándote y diciéndote, etcétera, etcétera. Si eres capaz de dominarlo es difícil, pero quizás hacerlo un poco más objetivo, un poco más amable, un poco menos castigador, un poco menos... Pues si vas en esa dirección, ahí entre el discurso interior y lo que puedes controlar y lo que no, pues ya llevas un gran camino recorrido, que marca la diferencia. Has mencionado, yo creo, Pepe, dos de los grandes problemas que tenemos los que vivimos en la sociedad moderna dentro del mundo acomodado, que es esa necesidad de control, que es verdad que hay personas que somos, y ahí me incluyo porque soy hipercontroladora y lo he tenido que trabajar mucho, y ahora me doy cuenta de que algunas herramientas que me dio mi psicóloga vienen directamente del estoicismo. Pero sí que es verdad que es un gran problema que hay ahora esa necesidad de controlarlo todo y bueno, ahora y toda la vida yo creo, el que es así y tiene que trabajárselo. Y es verdad que hay cosas que son incontrolables, no puedes controlar la enfermedad, el accidente, el tiempo y se pasa mal, yo lo digo, hablo en primera persona, se pasa mal cuando no puedes controlar. Y también el tema del discurso interior, que luego vamos a hablar de estos problemas de la vida moderna, pero es curioso cómo incluso a día de hoy, pleno siglo XXI, herramientas de hace más de 3.000 años siguen siendo las herramientas aplicables para gestionar los problemas que tenemos hoy. Pero bueno, antes de entrar en estos problemas, que me voy por las ramas, quiero continuar un poco con esa explicación de qué es el estoicismo, aparte de lo que ya nos has explicado. Por lo que he ido investigando, porque es verdad que yo lo estudié esto en la universidad incluso, pero de estoicismo me dieron muy poquitas clases o muy poco, porque no me acuerdo de nada. Por lo que he ido investigando, tiene como 3 ramas el estoicismo, física, lógica y ética. La ética es lo que tiene que ver más, ¿no?, con el comportamiento, que eso lo vamos a desarrollar ahora a continuación, pero te quería preguntar qué quiere decir eso de la parte de la física y... y de la... Me equivoco, he dicho física, lógica y ética. La ética la vamos a ver después y te quiero preguntar ahora por física y lógica. Perdón que me he liado. Por física y lógica. Pues son las 3 partes, efectivamente, en las que se divide el estoicismo. Y Epicteto también lo divide en 3 disciplinas que están relacionadas con estas partes, ¿no? La disciplina del deseo, la disciplina de la acción y la disciplina del juicio o consentimiento o asentimiento, se dice de las 3 maneras, ¿no? La disciplina de la física, la física, que está relacionada con la disciplina del deseo, es aquella parte que se encarga más de lo que es la naturaleza, los dioses, la providencia, el logos. Los estoicos eran deterministas, pensaban que ya estaba todo predeterminado, el destino ya está todo escrito, y por tanto todo lo que está ocurriendo es una sucesión de eventos causa-efecto, son lógicos, son necesarios y son lo mejor que podía haber pasado, ¿no? Entonces, por eso cuando uno dice, oye, esto que ha pasado es lo mejor que podía haber pasado, es lo que tengo que desear, ¿no? Epicteto dice, no desees que las cosas ocurran como tú quieres, sino deséalas que ocurran como ocurren y serás feliz, ¿no? En el sentido de todo lo que pase, desea lo que ocurre así, ¿vale? Por ejemplo, hoy en día pues es una locura a lo mejor pensar, como dice Massimo Pigliucci, yo también le entrevisté, desear que se muera tu hija, porque dices, madre mía, esto es lo mejor que puede haber pasado. Pues los estoicos antiguamente pensaban que sí, porque creían en los dioses y creían en que todo iba hacia algún sitio, pero hoy en día es más difícil, ¿no?, desear. Entonces, ¿qué debemos desear, ¿no? Esa disciplina del deseo, que se corresponde con la lógica, con la física, perdón, debemos desear nuestras disposiciones interiores hacia aquello que ocurre,
¿vale? Podemos desear la fama, podemos desear la riqueza, podemos desear la amistad, el amor. Según los estoicos, no, porque no está enteramente bajo nuestro control. El amor, podemos desear amar a alguien, pero no podemos desear ser correspondidos porque no está bajo nuestro control. Yo no puedo tener la relación que yo quiera. Si no miras a Shakira y Piqué, ¿no? Ahora que estás tan de moda. Entonces hay que desear que los eventos ocurren como ocurren, ¿vale? Y de ahí nace el concepto de amor fati, ¿vale? Amar lo que ocurre, que no es de los estoicos, es de Nietzsche, pero tiene una idea similar. Esto lo ejemplifica muy bien Epicteto en una metáfora que tiene en sus disertaciones que dice, el logos es un cuerpo humano, imagínate que es un cuerpo humano que va hacia un destino, hacia casa, ¿no? Entonces a veces te tocará ser la cara, a veces te tocará ser el corazón, ¿no? Las cosas buenas que te ocurren, y a veces te tocará ser el pie. Y el pie pasa por charcos, muchas veces por charcos embarrados, las cosas malas en la vida. Cuando te toque ser la cara o cuando te toque ser el corazón, hazlo lo mejor que puedas, agradécelo, vívelo, pero cuando te toque ser el barro, el pie en el barro también, porque tu misión como pie es ayudar a que ese cuerpo avance hacia su casa, ¿no? Entonces tienes que adoptar y ajustarte hacia todo lo que ocurre. Entonces, hoy en día, pues eso puede ser la aceptación, ¿no? A lo mejor no es el amor al destino, pero sí la aceptación de lo que ocurre. No sé si como lo mejor que podría haber pasado, pero sí como algo de lo que aprender, ¿no? Traído un poco más al mundo moderno. A mí me gusta ver, yo digo, hace unos años yo fui despedido de una empresa y en ese momento lo vi como una faena, pero si no, claro, esto con el paso de los años, ¿no? Pero si no hubiera sido por eso, hoy no estaríamos aquí seguramente. Entonces, pues fue una de las mejores cosas que me podía haber pasado en su momento, si lo mido desde hoy. Pero claro, a veces hay que tomar perspectiva, ¿no? Esa es la parte de la física, disciplina del deseo. La parte de la lógica, los estoicos pensaban que la divinidad estaba en todos sitios y también dentro de nosotros, ¿no? Gracias a eso podemos razonar, gracias a eso podemos, como tenemos la divinidad dentro, el logos va por nosotros, podemos utilizar la lógica. Esto se distribuye de varias formas, pero una es la retórica, la dialéctica, el arte de elaborar el discurso, el arte de elaborar sofismas y pensamientos encadenados, lógicos, y también una epistemología, que es la teoría del conocimiento, que es cómo sé que lo que estoy viendo es real, que lo que estoy viendo aquí no es alguien que me está intentando engañar. ¿Cómo utilizo la razón para comprobar que mis emociones o mis sentidos me están engañando, ¿no? El mundo sensitivo, que hablaban mucho los filósofos antiguos, percibimos la información a través de los sentidos. Algunos decían que eso era la verdad y otros decían que, oye, igual te están intentando engañar, ¿vale? Entonces, eso es la disciplina del juicio, del asentimiento o del consentimiento, que es, Marco Aurelio y los estoicos decían que todo lo que percibimos a través de los sentidos, ellos los llamaban fantasia, en griego, como fantasía, en el sentido de que es información que recibimos del exterior que no está bajo nuestro control. Recibimos imágenes, recibimos sonidos, olores, sabores, y nosotros lo tenemos que someter eso a juicio, ¿no? Epicteto dice que igual que un centinela por la noche en una fortaleza está pidiendo los papeles a todo el que viene para ver si es verdad que es quien dice ser, ¿no? Igual que vas a la frontera y te piden el pasaporte, pues tú tienes que pedirle el pasaporte o la documentación a todo lo que estás viendo. Oye, ¿esto que estoy viendo es así o me está intentando engañar? Eso es muy difícil de hacer siempre, ¿entiendes? Te volverías loco, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos ponen el ejemplo de, ¿vale? Ahora mismo estoy mirando por la ventana y veo que hay luz, ¿no? Veo que es de día. Estoy recibiendo esa representación, esa fantasía. ¿Lo dime sentimiento? Bueno, pues estamos en Madrid, 10 y 20 de la mañana. Sí, es de día, ¿no? Vale, le dime sentimiento y es una representación cataléptica. Eso significa que representa bien la realidad, que se asemeja a lo que puede ser la realidad. Si es de noche, igual. Pero a lo mejor también puede ser que estés en un plato de televisión y tú digas, oye, estoy viendo aquí que es de día, pero son las 10 de la noche en España, no creo, ¿no? Voy a salir fuera y es de noche. Entonces, así es como verificas un poco, es un ejemplo un poco tonto, ¿no? Pero así es como verificas que lo que estás viendo a través de los sentidos es verdad o no es verdad. O estás utilizando la razón, aunque tú no te des cuenta, es un proceso lógico esto que acabamos de hacer. De la misma manera que en cuestiones más importantes, como por ejemplo, oye, este tipo me está intentando engañar. Me está diciendo que con su curso de 6.000 euros me va a arreglar la vida en 7 días. Esto puede ser verdad o mentira, ¿no? Hay mucha gente que da esos sentimientos y hay otra gente que dice, oye, tú, espérate, voy a utilizar mi razón, voy a utilizar ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo también tonto. Pero así es como ellos utilizaban la razón para darle sentimiento o no. Porque si le das tu sentimiento, eso ya genera un discurso interior que ellos llamaban dianoia, que es como dialogar con ellos. Epicteto decía, cada vez que veas a las representaciones, dile, oye, pero tú eres esto que parece ser. Es un diálogo interior, ¿no? Dianoia. Ah, sí, ¿está bajo mi control o no está bajo mi control? No, no está bajo mi control. Bueno, pues entonces lo desecho. Que se preocupe otro. ¿Está bajo mi control? Ah, vale. ¿Y qué cualidades o qué herramientas tengo para esto?
Y eso es la disciplina del juicio, porque utilizas el juicio, el sentimiento, el consentimiento. Y luego está la de la acción, que ya tiene que ver con las acciones éticas, ¿no? Que es con tus comportamientos, la virtud y todo esto. Bueno, este último ejemplo que has puesto tampoco es tan descabellado, porque si lo piensas, la base del marketing, y yo vengo del mundo del marketing, así que no voy a tirar ninguna piedra al marketing, pero es verdad que mucha parte del marketing se basa no tanto en la aplicación lógica y en la aplicación del raciocinio y el razonamiento para tomar una decisión, sino más en la impulsividad, cuando saben dar en la tecla y saben ir al punto de dolor, que es un término marketingiano que nos fascina a los del marketing, cuando saben tocarte el punto de dolor, que te desatan la emoción y tú ahí no entiendes ni a lógica ni a razones, vas ahí, o sea que no es una cosa tan fácil esto de aplicar la lógica, aunque en teoría todos traemos lógica y capacidad de razonar de serie. No es una cosa tan fácil. Pues vamos a Totalmente de acuerdo. Es que es así, o sea, que no me odien los del marketing porque yo trabajo ahí, o sea, que no lo digo de forma despectiva, pero oye, es la realidad, es la base del marketing. Vamos a entrar, si te parece, Pepe, en esa tercera disciplina, que es la ética, que tiene más que ver con, pues eso, con cómo nos comportamos. Y quería hacerlo con una frase que tú has dicho justo cuando hemos empezado la entrevista, que es que lo que dice la filosofía estoica o el principio esencial es que debemos actuar de acuerdo con nuestra naturaleza. Pero claro, ¿esto qué significa si tenemos en cuenta que una grandísima parte de nuestra naturaleza es común a especies animales? Vamos, que somos animales y que la evolución, sí que hemos evolucionado la parte cognitiva, la parte tecnológica, pero que seguimos teniendo un diseño muy animal y que nos movemos por impulsos, por necesidades. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que tenemos que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza? Pues totalmente de acuerdo, me gusta mucho que lo digas. Y también teniendo en cuenta la perspectiva de entonces, ¿no? Entonces no había teorías evolucionistas, ni había, simplemente hacían todo por observación, no había escáneres, ni rayos X, ni estudios. Y ellos pensaban, y acertaban en muchas cosas. Ellos pensaban que actuar de acuerdo a nuestra naturaleza son dos cosas. Uno, utilizar la razón, como decía, ¿no? Porque gracias a ello nos diferenciamos de los animales. Eso hoy en día también es verdad, aunque seamos animales de alguna manera, bueno, somos animales, pero tenemos una razón que nos diferencia de ellos en muchos aspectos. Y la otra es que nos movemos en grupo, que también los animales lo hacen, pero nosotros lo hacemos a lo mejor siempre para el beneficio del grupo, ¿no? Nuestras acciones deben ser prosociales, deben ayudar pues a una comunidad o a una familia o a una tribu o a un grupo, un equipo, una empresa, lo que sea. Entonces, una ciudad, una comunidad de vecinos, traído un poco al mundo moderno. Lo que pasa es que hoy en día se está viendo que somos mucho más emocionales que racionales, y es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, a mí me gusta la idea de decir, oye, lo que acabas de decir tú del marketing, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta, intenta retrasar esa respuesta. Intenta no dar tu sentimiento corriendo y decir, vale, voy a retrasar mi respuesta. ¿Esto cómo se hace? Pues utilizando la razón, una de estas ideas, ¿no? Pues, por ejemplo, yo siempre digo, vale, si vas a hacer una compra, si quieres comprarte algo, espérate una semana. Una semana, ¿no? Si lo quieres, espérate una semana. Si de verdad necesitas, dentro de una semana lo seguirías necesitando, salvo casos extremos, por supuesto. Pero ese libro que crees que te va a cambiar la vida, o ese curso que te va a cambiar la vida, o eso que acabas de ver por la tele, que es increíble, espérate una semana. Y durante esa semana, a ella le das tiempo a tu razón a que entre, no digas, oye, pues esto igual, a lo mejor no necesito tanto, o no es mi mejor momento económico, o dije que iba a ahorrar al principio de mes, y ahí ya dices, vale, pues no lo compro, me espero al mes siguiente o lo que sea. Si lo sigues necesitando y dices, oye, mira, es que lo necesito de verdad, pues te lo compras y ya está, ¿vale? Pero eso es un truco muy tonto para meter la razón entre estímulo y respuesta. También pues hay técnicas de meditación, de respiración, etcétera, 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 ¿no? Y luego, el sentido de utilizar esas acciones en beneficio de la sociedad o del grupo al que pertenezcas o de lo que sea, pues ellos tenían una teoría muy interesante, los círculos de Hierocles o la doctrina de la oikeiosis, que se dice en griego, son círculos concéntricos, ¿no? En el centro está el yo, luego está el siguiente círculo, tu círculo más cercano, yo que sé, con la gente con la que vives, tu familia, tus hijos, tal. Luego está otro círculo de fuera, pues a lo mejor la comunidad, tu comunidad de vecinos, tu barrio, tal. Luego está la ciudad, luego está el mundo y demás. Entonces los estoicos decían que eran como cosmovisionistas, cosmopolitas, en el sentido de
decían que eran ciudadanos de un sitio, pero también del mundo, y ellos pensaban que nuestras acciones deben ir orientadas por lo menos a no perjudicar al resto. Entonces, a mí me hace mucha gracia que mucha gente esté muy preocupada, a lo mejor, pues con toda no critico nada ni me posiciono, pero a lo mejor yo que sé, el veganismo, la política, y luego sus círculos más cercanos ni los cuidan, ¿no? Entonces digo, no vas a ver a tus padres ni le haces caso a tus hijos y estás muy preocupado por cosas que se te escapan completamente, ¿no? Sobre las que apenas están influyendo. Entonces, una forma de llevar hasta la práctica es empieza por esos círculos, y una vez ya tengas esos círculos más o menos controlados o que les ayudes más o menos a diario, pues entonces ya empieza a preocuparte de cosas más grandes, ¿no? Por supuesto no estoy diciendo que no haya que ser vegano o que sí, ni nada de esto, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Utiliza la razón para tu vida, pero también para ayudar al círculo en el que te vas moviendo, ¿no? Y hacer la vida de cada uno un poco mejor, empezando por ti, pero también con los demás, ¿no? No estamos solos en el mundo. Estoy totalmente de acuerdo porque yo creo que el ser humano hoy por hoy, hablo en general, no actúa por el bien común. Sí que nos gusta mucho sacar enseguida la bandera de cualquier causa, y ¿no? Como la macrocausa, pero luego la microcausa, que es tú con tu vecino, tú no tirando un papel al suelo, tú recogiendo la caca de tu perro, tú haciendo eso es. A tu nivel. Como eso no nos ve nadie, ahí somos todos, se nos cae la bandera. Pero luego cuando es así, en plan, venga, cuando hay que hacer mucho ruido y todo se en masa, entonces sí, yo particularmente creo que actuar por el bien común, muy poquita gente piensa en, con su acción individual, mejorar el bienestar de los demás. Vamos, muy poca, la verdad. Muy poco. Yo diría que casi nadie, ¿no? Sí. Hay ejemplos muy sencillos. Mi mujer estaba embarazada y vamos en el metro y no se levanta nadie. Nadie. Con gente mayor igual. Y sobre todo pasa, yo creo, también por exculpar un poco a la gente, porque vamos siempre mirando el móvil, ¿no? Y vamos siempre metidos en un mundo que yo creo que no es la realidad o no lo es del todo, y te estás olvidando de todo lo que tienes alrededor. Entonces, mientras a lo mejor estás tuiteando contra, yo qué sé, me lo invento, ¿no? El feminismo, el veganismo, la política, izquierda, derecha, tienes a tu lado una persona mayor que tiene 80 años y estás tú sentado y no le dejas sentarse. Entonces, igual deberías dejar sentarse a esa persona que influye bastante más que con el tuit que estás poniendo. Y eso aplicado pues a cada acción, pero es difícil. Totalmente de acuerdo, totalmente. ¿Sabes que un simple acto de gratitud puede cambiar la química de tu cerebro, mejorar tu sistema inmune y aumentar tu felicidad? No es magia, es ciencia. Practicar la gratitud de manera regular activa regiones del cerebro asociadas con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores clave para el bienestar y la resiliencia emocional. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley reveló que personas que escriben cartas de gratitud experimentan cambios positivos en la actividad cerebral incluso 3 meses después de haberlas escrito. Otro estudio, en este caso de la Universidad de Harvard, confirmó que quienes practican la gratitud de manera consciente duermen mejor, tienen menos síntomas de ansiedad, enfrentan el estrés con mayor fortaleza y tienen una mayor esperanza de vida. En un mundo que nos empuja a vivir en piloto automático, muchas veces corremos detrás de metas que creemos importantes sin detenernos a saborear la vida. ¿De qué sirve llegar lejos si no sabemos disfrutar del camino? Esta semana tengo el placer de charlar sobre la importancia de vivir con más intensidad, con más presencia y con más gratitud con Juanjo Fraile, escritor, empresario y conferenciante, y un firme defensor de la gratitud como herramienta de transformación. Es autor de 2 libros imprescindibles, La magia de la gratitud e Inspirarte, y conduce el podcast de conversaciones inspiradoras Vivir a lo ancho. Si sientes que la vida pasa demasiado rápido, si alguna vez has pensado debería estar disfrutando más, o si simplemente quieres aprender cómo darle un giro positivo a tu día a día, ponte cómodo y disfruta. Juanjo Fraile, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Hanna. Vamos a hablar de 2 conceptos que para mí creo que deberían ser la base de una vida plena, y ojo que digo plena, no feliz, porque también con el concepto felicidad hay muchos malos entendidos. Pero la primera pregunta que te quería hacer es para contextualizar, ¿no? Tanto el tema de la gratitud, que es algo de lo que vamos a hablar después más en profundidad, como de la amplitud de vida, de ese concepto de vivir a lo ancho. ¿Cómo podemos contextualizar esos 2 conceptos en el mundo actual, en el que si no eres hiperproductivo cada minuto de tu vida, parece que no vales? Bueno, pues no, la verdad es que no sé muy bien cómo contextualizarlo, porque
Dicen que cada uno viaja con su maleta, ¿no? Me decía mi abuela. O lo que es lo mismo, cada uno cuenta la feria cómo le va. Al final acabas experimentando, sintiendo, proyectando aquello que el regalo de la vida te pone delante, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay un momento, quizá a mucha gente que nos esté escuchando le haya sucedido o esté a punto de sucederle, en el que te sientes engañado, ¿no? En el que te das cuenta que cantidad de cosas que dabas por sentado, que dabas por hecho, normas, creencias, quizá lo más llamativo sea la palabra éxito, ¿no? Pues no están ahí. No sé si es muy disruptivo el mensaje, pero es cierto que te das cuenta que la vida que estamos viviendo, esa que nos hace levantarnos por la mañana y acostarnos por la noche y por el camino está cargada de incertidumbre y no tienes absolutamente ningún control ni ninguna certeza, es algo más bonito, más importante, más amplio, más grande que la cantidad de circunstancias o de normas o de creencias que hemos asumido y que nos llevan por un camino diferente del de experimentar el regalo, ¿no? Al final, Hanna, es, no sé, por simplificarlo mucho, imagínate una noche de Reyes, tenemos 8 o 10 años, nos acostamos a dormir y queremos no dormirnos porque queremos encontrarnos con los Reyes Magos en el pasillo de nuestra casa o en el salón, quizá donde dejen los regalos o donde intuimos que van a dejar los regalos, y de pronto aparece un Pepito Grillo que te diría, no, mira, los Reyes Magos no solo no existen, ¿no? Sino que vas a tener la oportunidad de sufrir con los regalos porque se pueden acabar, se pueden romper, te los puede quitar otro niño, etcétera, ¿no? Yo siempre planteo que hay esa dualidad, que es la ilusión con la que un niño sano se echa a dormir la noche de Reyes y cuando han pasado unos cuantos años, la decepción enorme que te da recibir un regalo porque son más los condicionantes, los miedos, las creencias limitantes que lo acompañan que el hecho de disfrutarlo. ¿Cómo es un día en la vida de Juanjo Fraile viviendo a lo ancho? Porque habrá días, imagino yo, que no serán tan a lo ancho, pero todos ¿cómo son es? A lo ancho es una expresión que no es mía. Yo la hice mía porque reflejaba perfectamente en determinado momento de mi vida un cambio de perspectiva, ¿no? Y es que nos habían entrenado para vivir a lo largo. Parece que tienes que hacer determinadas cuestiones para vivir más años, parece que tienes que centrarte mucho en lo que va a pasar dentro de 2 horas porque la agenda te va a decir que tienes que estar ahí y lo de ahora deja de tener importancia, etc. Y de pronto un día cuando, no sé, cada uno nos habrá pasado de una forma, ¿no? Te das cuenta que, bueno, pues que la vida se puede acabar en cualquier momento y que no depende de tu decisión que llegue ese momento, porque nunca depende o casi nunca depende, pues es preferible dejar de plantearse el enfoque de las situaciones y las circunstancias prolongadas en el tiempo y decidir tomar cada día como un regalo. Esto no significa que todos los días sean bonitos y buenos y maravillosos, que no esté exento de que haya pues, problemas, conflictos, situaciones que tienes que resolver porque estás viviendo esta vida, sin duda. Pero lo que es cierto es que intento por todos los medios cada día aflojar la ansiedad, ¿no? Aflojar las ganas de anticiparme a situaciones, de anticiparme a pensamientos. Siguen estando ahí, porque he convivido muchos años con ellos. Pero ahora mismo ese a lo ancho significa que cada día en sí mismo pretendo en la mañana interpretarlo como un regalo, como lo que decíamos antes, y vivirlo aceptando lo que venga, no luchando contra todo. Es cierto, insisto, que me apetece estar fantástico, reírme, divertirme, que me apetece estar con mis hijas, con mi mujer, con amigos. Y es cierto igualmente que hay días que, por los motivos que fueran, no te encuentras igual de fuerte o hay alguna noticia que te llega que no te agrada, etc. Pero todo es parte de la vida que hay que vivir porque el plan B es espantoso. El plan B es que dejaríamos de estar en esta conciencia en la que estamos, ¿no? Y aparte porque creo sinceramente que, aunque suena tópico, todo está bien, ¿no? O sea, al final, con un poquito de perspectiva, de tiempo, de cariño hacia las emociones y hacia los pensamientos, vas entendiendo que todo está bien, todo está bien. No hay que condicionar tanto ni tan ansiosamente.
está bien lo que hay. Y hay una palabra que es la última de este año que me encanta, que es la de serendipia. Y es que cuando abres mucho los ojos te das cuenta que las circunstancias suelen ser infinitamente más veces buenas que menos buenas. Te decía antes de empezar a grabar que yo te conocí de forma totalmente casual, de estas cosas buenas que de vez en cuando trae Instagram, y me llamó la atención, ¿has oído esto de que no somos capaces de estar más de 2 segundos delante de una foto? Pues yo conseguí, hubo una foto tuya que llamó mi atención más de 2 segundos, precisamente porque vi lo de vivir a lo ancho, y yo una de las frases que más digo, si no la que más ancha que larga, constantemente. Yo creo que por eso ahí hice la conexión contigo. Claro, te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre vivir a lo ancho? Vivir a lo ancho y vivir a lo largo, ya nos lo has dicho, pero entre vivir a lo ancho y simplemente vivir, porque también hay gente que habla o que diferencia entre vivir, supervivir, sobrevivir. ¿Qué diferencia hay entre...? Son etiquetas. Vivir? No sé, a mi juicio, yo hablo desde mi experiencia, Hanna, no sé, en esta sociedad en la que estamos, en la que cualquier mensaje se puede ubicar en la globalidad. Todo el mundo opina y todo el mundo ha leído 56 libros y se ha aprendido una serie de frases de memoria, etcétera, ¿no? No es mi caso, o al menos de momento, ¿no? Más bien lo contrario. Yo hablo de lo que siento y sin ninguna pretensión después, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que cargamos todo de etiquetas. Al final, convivir sería suficiente. Lo que pasa es que sería vivir, y es un trabajo que yo pretendo realizar todos los días, vivir con mayúsculas, vivir lo que es la vida. Es decir, detrás de esto hay una gran cuestión, y es, o bueno, dos, ¿no? Una, de un lado, ¿quién eres? Es decir, ¿cuál es el motivo de que estés aquí? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Etcétera. Y la segunda, y es, oye, ¿por qué estoy vivo? ¿No? ¿Y por qué la certeza más grande de la vida, que es que me voy a morir, no la acepto y me hace, una vez más, darme cuenta de que esto es un regalo, independientemente de las dificultades que haya, ¿no? No hay rosas sin espinas, no hay comida sin picante, no hay tantas cosas sin que exista, incluso como era el terciopelo. Es maravilloso cuando va a favor y es menos maravilloso cuando va en contra, ¿no? Y sigue siendo terciopelo. Consecuentemente, la vida, a mi juicio, requiere del respeto de ser vivida. Y entonces ahí se abre un melón terrible, y es, ¿qué es vivir, no? ¿Qué es vivir? Y estamos tan sujetos a la opinión de los demás, yo mismo, todos, ¿no? Hoy probablemente tú y yo hemos salido de casa antes de vernos aquí, y la penúltima cosa que hemos hecho es comprobar que estábamos bien peinados, que la chaqueta o la camisa no tenía arrugas, en fin, tantas cosas, ¿no? Y es por la necesidad que tenemos de sentirnos aceptados o de sentirnos valorados. Y eso está bien, y ese es un compañero de vida, sin duda. Lo que pasa es que no es la vida, no es toda la vida. A mi juicio, hay que equilibrar y encontrar esa dorada medianía entre aquellas cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con cohabitar, con, ¿por qué no decirlo?, sentirte respetado, o sentirte valorado, o sentirte querido. Están bien, son sensaciones legítimas, ¿no? Con aquellas otras que quizá no nos han dicho que estaban ahí, y es justamente las mismas, pero uno consigo mismo, ¿no? Es decir, al final nos preocupa demasiado el sentirnos valorado por terceros, pero la cuestión es, ¿te sientes valorado por ti mismo? Nos preocupa demasiado sentirnos queridos por terceros, ¿no? Y se fomenta el apego, y la cuestión es, oye, ¿yo me quiero a mí mismo? ¿Y qué es eso de quererse a sí mismo, no? ¿Qué es eso de respetarse a sí mismo? Y entonces volvemos otra vez a colocar etiquetas. ¿Qué es vivir a lo ancho? ¿Qué es vivir plenamente? ¿Qué es vivir? Ponle la palabra que quieras detrás. Bueno, son palabras. Lo realmente importante es cerrar los ojos y decir, joder, qué suerte tengo de que esté este día aquí, ¿no? Qué suerte tengo, porque no sé si es merecido o no, pero hay la probabilidad real de que este día pudiera no haber sucedido, ¿no? ¿Y cuántas cosas me hubiera perdido si este día no hubiera sucedido? ¿Cuántos pequeños detalles hubiera no podido disfrutar si este día no hubiera sucedido, ¿no? Y justamente ahí empiezas a relativizar ese equilibrio entre uno mismo y los demás. Los demás que necesariamente han de estar ahí,
Y ese palabra tan importante en la sociedad de hoy en día, que es el famoso ego, ¿no? Me hace mucha gracia cuando dicen, es que hay que suprimir el ego, es imposible, hay que evitar el ego, es imposible. No, hay que aprender a convivir como con cualquier circunstancia y cualquier tesitura, que diría mi amigo Leo, satisfactoriamente, sanamente, ¿no? Y estar en paz, y estar tranquilo, y estar, no sé, pues acariciando las cosas que suceden cada día. Es que esto de estar en paz y estar tranquilo, claro, hablabas antes de la necesidad que tenemos de esa aprobación externa, no de el sentido de pertenencia, que eso es innato al ser humano y eso lo necesitamos, pero esa necesidad de aprobación externa permanente es un problema porque, lo que decías, nos impide querernos a nosotros mismos porque estamos más pendientes de que el otro, que lo mismo ya lo llevo otra vez al terreno digital, pero es que es la realidad, esperas que una persona que no te conoce de nada, que te ha visto en un clip de 5 segundos, te quiera. No, entonces, pero yo creo que va un poco más allá, Hanna. Sí, no, por supuesto. O sea, quiero decir que al final, casi que por tratar de sugerir, ordenar el tema, ¿no? La historia es quién eres, ¿no? ¿Quién eres? Y ahí empieza todo. Y la respuesta a quién soy, que no conozco a nadie que la sepa, despierta la inquietud de quien la formula, de empezar a experimentar en una dirección que convive con lo otro. ¿No? Yo le llamo el ser y el hacer, ¿no? Es decir, al final, la paz mental, la tranquilidad, la serenidad, el amor, no se obtiene en una caverna del Himalaya. No. Ahí lo que obtienes es directamente eliminar las distracciones, eliminar las presiones, eliminar los contextos, eliminar las presiones, lo que tú quieras, ¿no? Se obtiene cuando te sientes en casa, independientemente del lugar en el que estés, ¿no? Y ahí empieza a haber argumentos muy bonitos, que es, primero, en casa conmigo, procuro ser cada vez más consecuente con aquello que siento que soy, no con lo que hago. Lo que hago lo someto a la tensión de lo que soy. A gusto con la gente con la que convivo y aprendo a rechazar lo que no me interesa y a aplicar el amor y la compasión en las relaciones, porque no necesariamente tengo que hacer aquello que egoístamente creo que he de hacer, sino en la convivencia probablemente tengo que empezar a darme cuenta que no siempre tengo la razón, que no siempre es lo que yo quiero, que no siempre, sino que, bueno, pues aprendo de la gente que me rodea, ¿no? Puede ser tu familia, puede ser tus padres, pueden ser tu pareja, tus hijos, en fin. Y todo eso acaba redundando en una manera, o por lo menos es mi aspiracional, en una manera de vivir en la que no le regalo mi tiempo conscientemente a aquello que me desestabiliza, ¿no? Aquello que me desequilibra, ¿no? La inercia te lleva a dedicar tiempo absurdo, yo que sé, a cosas que no te vienen bien, a tener hábitos que no te vienen bien, etc. Pero es cierto que cada día tiene que haber al final más cositas bonitas, agradables, buenas que malas, ¿no? No se trata de cambiar tu vida de golpe, ¿no? Al final estamos leyendo permanentemente libros y escuchando a conferenciantes que te dicen, es que si no eres feliz es porque eres gilipollas, ¿no? Si no eres pleno es porque eres tonto, si no... Porque es culpa tuya. Sí, bueno, culpa tuya probablemente sea, pero es que no hay, o sea, es que el viaje es tan bonito, el viaje mola tanto, que incluso la dificultad que conlleve el conseguir los objetivos de encontrarte mejor, pues es igual que el rompecabezas que hacíamos, vuelvo a insistir, cuando éramos niños y no había tanta presión social, y disfrutabas en el mero hecho de hacer el rompecabezas, o de andar en bicicleta, o de patinar, cada uno lo que fuera, ¿no? No se trataba de ver dónde querías llegar en la bicicleta. Hay algo que siempre cuento, pero me parece maravilloso, y es, tú sales ahora a un parque en cualquier ciudad del mundo, y vas a ver a niños que siempre van a tener menos de 8 años, corriendo sin motivo. En ese mismo parque probablemente vas a ver adultos corriendo con supuesto motivo. Los primeros disfrutan de la experiencia de correr, no saben muy bien por qué, no van a ningún lado. Y los segundos corren, aunque caiga mal a la gente hoy, porque huyen de algo, ¿no?
no creo que esa sea la actitud. Entonces, una vez que te das cuenta, pues quizá no sé aquello que universalmente le puede venir bien a la gente que te escucha, pero sí sé que la máxima de no seguir haciendo lo que te provoca insatisfacción debiera de ser de obligado cumplimiento, ¿no? ¿Y no crees, Juanjo, que la obsesión que tenemos por vivir con prisa es una de las cosas que nos lleva a muchos días, un día detrás de otro, hacer muchas cosas de estas que nos producen total desasosiego, pero vivimos tan en modo automático y con tanto, como digo yo, al por dos, ¿no? Al por dos de los audios, pues así es como vivimos muchas veces, que eso es lo que en muchos casos te impide darte cuenta de que no estás a gusto así. Pero claro, ¿cómo paras la rueda? Pero no te das cuenta, porque claro, a mí me ha pasado. Es decir, yo llego a un momento en el que, claro, ha tenido que pasar el tiempo para realmente darme cuenta. Me lo decía la gente de mi entorno, vas acelerado, ¿no? Estás estresado. Y yo decía, no, porque te acostumbras a esto. Al final el ser humano tiene una peculiaridad y es que es capaz de integrar hábitos nuevos en un plazo de tiempo muy breve, días, semanas, y que sustituyan a los anteriores y conformen tu nueva realidad. Y esto es curioso porque nunca pasa de golpe, ¿no? Hace falta esas semanas, pero una vez que han superado en plazo esas semanas, aquello que has incorporado en tu vida entiendes que es lo normal, es lo lógico. Por tanto, si tú vas rápido, te lo justificas, ¿no? Estoy haciendo todo esto porque es lo que hay que hacer. Tengo mi agenda llena porque si no, no soy productivo. Llego a casa tarde porque si no, no soy el que más trabaja y consecuentemente no me merezco la recompensa, el premio, en fin, lo que fuera. Está bien, todo eso está bien. Ahora, ¿de verdad esa es la vida que quieres vivir? ¿De verdad? Porque que seas consciente de una por todas, que esta vida que vives ahora, quien nos esté escuchando, joder, es una. O sea, que yo no sé si vamos a reencarnarnos, no reencarnarnos, si el cielo es maravilloso, si nos van a recibir no sé cuántas ángeles para llevarnos a... En fin, no lo sé. Lo que sí que sé es lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora se nos olvida que pasa solo una vez. Que quizá nos morimos mañana y ya está, y se acabó. Entonces, chico, te ha dado el destino, Dios, el universo, quien tú quieras, te ha dado la oportunidad de experimentar esta vida. Pues hazlo de manera lo más amplia conscientemente posible y lo más consecuentemente posible con la experiencia de vivir el regalo que es. Y deja de poner disculpas absurdas para no hacerlo. Yo lo hice durante muchos años, Hanna, y no funciona. ¿Qué es lo que realmente nos impulsa? En un mundo lleno de estímulos, presiones externas y cambios constantes, es más importante que nunca detenernos a reflexionar sobre lo que de verdad nos mueve. ¿Cómo conectar con nuestra esencia? ¿Cómo alinear nuestros valores con nuestras decisiones? Y, sobre todo, ¿cómo liderar nuestras vidas desde el interior? Para ayudarnos a explorar estas preguntas, cuento esta semana en el podcast con una de las mayores expertas en liderazgo, crecimiento personal y transformación de empresas. Pilar Jericó es una destacada empresaria, escritora y conferenciante, reconocida internacionalmente por su labor en el desarrollo del liderazgo, la mentalidad para el cambio y la superación del miedo en entornos empresariales y personales. Doctora en Organización de Empresas y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, ha ampliado su formación en instituciones de prestigio como la Universidad de Harvard y la Universidad de California en Los Ángeles. Es presidenta ejecutiva y fundadora de la consultora BeUp, desde donde ha acompañado a más de 300 organizaciones en procesos de transformación y desarrollo del talento, trabajando con empresas de diversos sectores en Europa y Latinoamérica. Ha sido incluida en varias ocasiones en la lista de las 100 mujeres líderes en España y es autora de grandes éxitos de ventas que han inspirado a miles de personas, como los libros No Miedo y La Nueva Gestión del Talento. Esta semana visita este programa para hablarnos de su último libro, Lo que de verdad nos mueve, una obra profundamente humana que nos invita a explorar nuestras motivaciones más auténticas, desafiando creencias y modelos tradicionales de éxito. Con ella vamos a descubrir cómo transformar nuestras vidas conectando con lo que realmente importa.
Bienvenida, Pilar Jericó, un placer tenerte en el podcast. Muchísimas gracias, Hanna, el placer es mío. Y además te digo un placer y un honor porque incluso antes de saber que esto se llamaba crecimiento personal, desarrollo personal y estas cosas, yo ya te leía en el periódico. O sea que para mí eres uno de mis referentes. Aquí entrevisto a gente maravillosa y súper interesante, pero además de vez en cuando tengo la oportunidad de entrevistar a referentes que lo han sido desde hace años para mí, así que de verdad que es todo un honor contar contigo en el podcast. Muchísimas gracias, Hanna. Hoy de lo que vamos a hablar, aunque bueno, evidentemente vamos a tocar muchos palos, pero digamos que el punto de partida es el último libro que has publicado, Descubre lo que de verdad te mueve, porque una de las cosas que más me gusta de ti, de lo que leo de ti, que lo he leído casi todo, es la visión humana y humanista del mundo de la empresa, que yo creo que si todo el mundo tuviera una visión con esa perspectiva, las cosas irían mucho mejor. Y de lo que vamos a hablar hoy es de lo que nos mueve en lo personal, en lo profesional, porque es imposible, yo creo, separar una cosa de la otra. No, sin duda. Y lo primero por lo que te quiero preguntar es por el autoconocimiento. Por eso de lo que yo llamo hacerse un DAFO a uno mismo, ¿no? Que esto en el mundo de la empresa es como súper importante, pero creo que en lo personal también es muy importante. Porque claro, ¿cómo vas a saber qué te mueve si no sabes quién eres, ¿no? Sin duda. De hecho, ese camino del autoconocimiento creo que es una habilidad que debemos entrenar a lo largo de nuestra vida, porque cuando ya crees que te conoces muy bien, de repente te ocurre algo que te invita, que te coloca en una especie de precipicio, de decir, ¿y ahora qué es esto? Y es porque no nos acabamos nunca de conocer, es una actividad que dura toda la vida, ¿no? Entonces, es muy difícil saber qué nos mueve, es muy difícil dar lo mejor de nosotros mismos, es muy difícil ser incluso buenos líderes si no nos conocemos primero, ¿no? Y no solo conocerse en esa parte, digamos, bueno, pues tus talentos, tus debilidades, lo típico en el mundo de la empresa, sino también, y esto es una cosa que yo me he ido dando cuenta con la edad, de tus valores personales, de cómo entiendes tú la vida, pero valores como, yo qué sé, la justicia, valores más relacionados con la espiritualidad, porque eso al final también impacta en todas las áreas de nuestra vida, incluida, por supuesto, la profesional. Sin duda, el ser humano es un poliedro, tenemos muchas caras, muchas perspectivas desde las que podemos observarnos, ¿no? Y podemos crecer. De hecho, el crecimiento personal, como tú bien abordas en tu podcast y en todo lo que haces, tiene muchas perspectivas. O sea, efectivamente puede ser desde esas habilidades llamadas talentos o nuestras zonas a veces no tan agradables, que es lo que permite esas sombras, que es lo que da sentido muchas veces incluso a la parte de luz que tenemos, eso es así, pero también hay otras perspectivas, ¿no? Otras caras de ese poliedro, los valores, la ética, en lo que creemos, en lo que soñamos, e incluso lo que es muy bonito es que soy de la opinión que las personas estamos constantemente en cambio, ¿no? Entonces lo que pensábamos que éramos hace 10 años, pues éramos una persona de hace 15, 20 años. Cada uno tenemos que hacer un ejercicio de revisión. Incluso hasta experiencias que han sido dolorosas o exitosas en el pasado no significa ni que se vayan a repetir ni que las huellas que quedaron entonces tengamos por qué arrastrarlas de la misma manera, ¿no? Entonces, yo el placer del autodescubrimiento, la verdad es que lo conocí hace muchos años, ¿no? Siendo una niña, por circunstancias personales, a través de la escritura. Lo hice a través de escribir. Y luego a través del primer cáncer de mi padre también fue un punto importante a los 16 años. Y sí que he ido descubriendo desde entonces, ya ha pasado algunos años desde entonces, que me sigo sorprendiendo de cosas que de mí no sabía, ¿no? Ahora que mencionas el poder de la escritura, yo he vuelto a escribir a mano y soy una fan de todo lo que tiene que ver con tecnología, o sea, todo lo que tiene una tecla a mí me encanta. Pero es verdad que, y sobre todo cuando uno escribe lo que se le pasa por la cabeza, porque es que hay veces que te da hasta tanto miedo lo que se te está pasando por la cabeza o te desagrada tanto que da como miedo pensarlo, pero es verdad que cuando lo escribes es no sé cómo lo ves tú, pero es como un diálogo con uno mismo y además creo que es el diálogo más honesto, ¿no? El escribirse a uno mismo. Sí, yo empecé a escribir a los 9 años. De hecho,
de hecho, yo escribía relatos, ¿no? Escribía cuentos y tal, y me financiaba mis viajes de fin de curso con algún premio que gané en aquel entonces, ¿no? Me encantaba escribir, pero lo que he descubierto es que no hay que tener esa exigencia de que ni tan siquiera que nadie lo lea, ¿no? Es que uno lo lea. Y a mí algo, Hanna, que me está funcionando y lo estoy haciendo ahora en momentos que me encuentro en situaciones que, oye, ¿qué hago aquí? Situaciones a veces que me veo hasta en alguna ocasión desbordada, ¿no? Digo, ¿esto qué hago? Sobre todo cuando eres madre, ¿no? Que te encuentras te pones en unos lugares que desconocías, ¿no? Es escribir, pero a mí me ayuda mucho el sentido del humor. Entonces, escribo lo que me duele, pero luego lo intento convertir en una especie de relato humorístico que no va a leer nadie, porque tampoco es nada que sea interesante, pero me da una perspectiva de la circunstancia, de lo que yo estoy viviendo, muy saludable, muy sana, porque en el fondo nos tomamos demasiado en serio todos, ¿no? Entonces, hay que aprender a relativizarse, porque al final, como el final de todos es evidente cuál va a ser, al menos disfrutar por el camino, ¿no? Totalmente. Pues volviendo al tema del autoconocimiento, conocerse también implica saber qué nos motiva, cuáles son nuestras motivaciones. Y aquí te quería pedir, porque además tú sí que haces la distinción entre las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas, y lo importante es que haya equilibrio entre ambas, porque es verdad que yo pienso en las motivaciones extrínsecas ya no solo pues, reconocimiento, por ejemplo, sino el ver a otra persona, ahora que todo está en redes y es como todo tan visual, pero claro, eso al final, cuando tú no acabas de conectar con eso, pues la emoción del principio, fenomenal, pero eso se acaba pasando. Entonces, ¿qué diferencia hay entre las motivaciones internas, las externas y sobre todo por qué es tan importante ese equilibrio y que son importantes ambas? Son importantes ambas, eso no cabe ninguna duda. Las extrínsecas son las que nos aportan desde fuera, que puede ser esa mirada, ese reconocimiento en cuestiones más tangibles, el dinero puramente dicho, y las intrínsecas son más internas, más del disfrute, del aprendizaje, ¿no? O pueden ser incluso hay algunas teorías posteriores de Pérez López, por ejemplo, que habla de las motivaciones trascendentes, ¿no? El sentido. Es interesante porque esas motivaciones, el equilibrio, son motivaciones que no son necesidades incluso son más profundas, ¿no? Las necesidades son universales en todas las personas, pero las motivaciones dependen de cultura, del momento histórico y de cada individuo lo expresa de una forma u otra. ¿Y cómo se convierte algo que lo hacemos por un interés extrínseco, algo que lo lleguemos a disfrutar? No siempre ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, hay casos de deportistas de élite, por ejemplo, las Williams en su día, cuando yo hace años escribía sobre ellas, que empezaron el tenis por el padre, ¿no? Además luego hubo una película después, etcétera, sí, que ganó, bueno, fue aquel incidente que ocurrió en la entrega de Oscars. Pero se ve muy bien en esa película, pero eso le ha pasado a los deportistas de élite y a la mayor parte de deportistas que yo he conocido de élite han empezado porque algún familiar, porque el padre, la madre, porque querían hacerlo bien, y eso es extrínseco, pero llega un momento en el que uno se enamora de lo que hace. Y cuando te enamoras, pasa de ser lo extrínseco a lo intrínseco. No siempre ocurre, pero a veces hasta con la educación de nuestros hijos tenemos que ofrecerles incluso comida, ¿no? Que no te gusta, pruébalo, hasta que un momento que dices, hombre, esto me gusta. Y ya no hay que exigirlo, porque si eres un padre y tienes que intentar que coman verdura o cosas de estas, sino es ya lo vas a disfrutar, lo vas a vivir, lo vas a interiorizar. Ya es una motivación intrínseca, ¿no? Bueno, me atrevería a decir que prácticamente pensando en gente talentosa de verdad, o el deporte, músicos, gente con unos talentos especialmente brillantes, que yo creo que casi todos en un principio han comenzado, como tú decías, con esa motivación extrínseca, porque al final, claro, el brillar en un talento, o hacer brillar un talento, implica una disciplina que cuando uno es más pequeño y le apetece menos esa disciplina, pues ahí no está como esa motivación en forma de padre, madre, tutor o profesor o lo que sea, ¿no? Que te lleva, porque o sea, me gusta asociar esta idea de eso, de talento, disciplina, motivación, talento, disciplina, porque al final tú puedes estar muy motivado, sí, pero si no hay una disciplina detrás, el talento se va a quedar ahí. No, sin duda, el talento, el talento, como yo
lo escribí hace muchos años, incluso me doctoré sobre temas de talento, ¿no? El talento, como se entiende desde el punto de vista de la psicología, no siempre es lo mismo como se entiende desde el punto de vista de la empresa. El talento es alguien que destaca, pero en el mundo de la empresa tiene que ver algo que destaca, pero que crea valor. Uh-huh. Entonces, puedes ser muy bueno en ajedrez porque tiene las habilidades, pero desde la mirada de la empresa, que es de la mirada que yo, desde la parte profesional, solo puedes crear valor si hay un esfuerzo. Incluso también los chavales que les encanta el ajedrez, si no están practicando, ese talento se va a quedar, esas habilidades no se van a convertir en un talento que realmente destaque. Por lo tanto, el talento tiene que ver siempre tiene que ver con 3 elementos, como yo lo he entendido. Tiene que ver con habilidades, ahí está el esfuerzo, ahí está el trabajo, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con esas motivaciones intrínsecas o extrínsecas y tiene que ver también con la acción, con la puesta en práctica. Yo puedo ser muy brillante, pero si me quedo en casa y no hago nada, no me muestro al mundo, tampoco el mundo me va a reconocer ni voy a tener la oportunidad, ¿no? Tiene que ver con la acción y con las oportunidades que se nos brinde o que busquemos, ¿no? Y ¿el miedo puede ser un factor de motivación? ¿Nos mueve o nos bloquea? Y aquí hago alusión a tu tratado No Miedo, que es uno de tus libros que recomiendo absolutamente. Sí. Bueno, ese libro además es gracioso porque lo publiqué hace ya muchos años, en el 2006, y ha habido durante años que se ha vuelto a poner como en lista de ventas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia porque es un libro muy antiguo que yo lo escribí después de haber escrito Gestión del Talento. Y escribí el libro de Gestión del Talento porque me di cuenta de 2 variables. Primero, que el talento da miedo muchas veces, y segundo, que lo que realmente paraliza el talento es el miedo. Pero dicho esto es lo que escribí hace años, pero sí que es verdad que a veces el miedo no diría que fuese un motivador. No es un motivador, pero es algo que nos empuja. A veces por miedo, y voy a poner un caso, el miedo al ridículo o el miedo, por ejemplo, yo trabajo con las Fuerzas Armadas. En el curso de Estado del CSD, en el Centro de Estudios de la Defensa Nacional, que hacen un curso de Estado Mayor. Llevo muchos años con ellos, gente muy brillante, militares muy brillantes, etc. Y a veces entrevistándoles para uno de los libros que escribí después, de qué es lo que les había animado a ellos a enfrentarse a situaciones, imagínate, una tierra, o sea, un terreno todo lleno de minas antipersonas y está el zapador que tiene que dar el primer paso y no sabe si está limpio, o sea, y puede pisar y puede volar él, ¿no? Y decían, algunos de ellos me dijeron, yo por miedo, unos decían, yo por deber, etcétera, pero otros reconocían y decían, mira, yo lo hago porque, ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Qué imagen? Y eso debe de ser miedo a la imagen, miedo al ridículo, miedo al que dirán. Y eso es lo que a él le impulsaba a dar el paso. Por lo tanto, el miedo yo creo que es un elemento que paraliza el talento, pero es un elemento que te lleva también a dar un paso. No creo que sea constante en el tiempo, o sea, no te permite el miedo dar lo mejor de ti. Pero es verdad que es una gasolina, porque el intentar hacerlo bien cada vez, ¿verdad, Hanna? El miedo al fracaso también es un gran aliado, porque no conozco ningún conferenciante, y mira que yo doy conferencias, no conozco ningún conferenciante que te vayas a una audiencia de 2.000, 3.000 personas, en esos auditorios que no ves nada porque está totalmente a oscuras, y entras y dices, wow, y si no sientes el estómago, ese no es un buen momento para ti. Hablando de motores, tú en el libro, lo que de verdad te mueve, hablas de 4 motores. Te voy a pedir que nos los expliques muy brevemente, porque lo que hay que hacer es ir y comprarse el libro. Ya lo sabe muy bien la gente de esta comunidad, que los libros hay que comprarlos. Y lo que más me llama la atención es que empiezas el libro diciendo que esto no es nada nuevo, que estos 4 motores están con nosotros y son estables desde hace 300.000 años, vamos, desde que el ser humano es el ser humano. Que a veces exactamente, ¿no? Como que buscamos cosas como muy nuevas, todo lo nuevo. No, y es que la base la tenemos desde hace mucho. Sí. Bueno, realmente 300.000 desde Sapiens, o sea, desde que somos humanos a horas, pero realmente estos motores aparecen incluso hace 200 millones de años con los primeros mamíferos, o si nos vamos mucho más atrás, hay motores que lo tienen también las serpientes, y o sea, te tienes que ir casi al comienzo de los animales, ¿no? Entonces, hay 4 motores
Y esto es interesante porque cuando yo me he tirado muchos años trabajando sobre el miedo, que es lo que hace que los líderes neutralicen el miedo y aquellos que lo crean, etcétera, me di cuenta de que hay una base sobre la que se construye, que son esas necesidades básicas, ¿no? Este libro está hecho en coautoría con Michael Pearson, profesor e investigador de Harvard, y él, hemos trabajado juntos en esos 4 niveles, ¿no? El primer motor es el motor de adquirir, que es lo que necesitamos, que es lo que compartimos con las serpientes y con todos los animales que habitan esta tierra, ¿no? Que es adquirir, pues, un refugio, alimento, etcétera. Pero en el humano lo sofisticamos, y tiene que ver con el éxito, el poder, la autoridad. Y eso lo necesitamos todo el mundo, hasta alguien que acaba de entrar de becario necesita sentir una cierta autoridad, poder, todos lo necesitamos. Otra cosa es que sea el motor que está más en desequilibrio de todos, ¿no? En estas sociedades actuales. El segundo motor es el motor del vínculo. El motor del vínculo es el que ya aparece con mayor fuerza en los mamíferos. Tiene que ver con la evolución del cerebro. También en el libro se explica cómo todos estos motores tienen una respuesta en la parte evolutiva de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, el motor del vínculo aparece con fuerza cuando necesitamos al otro, ¿no? Y los mamíferos necesitamos al otro, ¿no? Incluso los pájaros tienen un poquito de amígdala, entonces también hay un cierto vínculo, no es como otro tipo de animales, ¿no? El tercer motor es el motor, estoy siguiendo el orden de presentación del libro, el tercer motor es el que nos diferencia a los humanos del resto, que no solo es de los sapiens, es el que los sapiens lo han sabido evolucionar más, pero es el motor de comprender, que es un motor de aprendizaje, es un motor de reinvención, es un motor de entender el para qué hacemos lo que hacemos, el del propósito, ¿no? Luego, si quieres, podemos hablar de este porque este es el que más nos diferencia. Y el último es el de defender, que está vinculado al primero, defender, y este es reactivo. Lo pongo al final, o lo hemos puesto al final porque realmente aparece defiendo lo que tengo, defiendo mis relaciones, defiendo mis creencias, ¿no? Entonces es muy transversal, pero es muy antiguo. También esto lo tienen los animales de cuando nos atacan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo interesante es que todas las personas, desde hace 300.000 años, necesitamos estos 3 motores. Pero lo que ocurre es que donde se produce la infelicidad, los problemas de longevidad, los desastres en liderazgo, en empresas y en nuestra propia vida personal es cuando están en desequilibrio. Cuando le hemos puesto tanto foco al éxito y nos hemos olvidado de las relaciones. Cuando nos hemos obsesionado tanto con unas creencias y nos hemos olvidado hasta de nuestro cuerpo. Todo eso son desequilibrios. Y lo interesante y lo que aboga este libro, Descubre lo que de verdad te mueve, es buscar el equilibrio, el conocerte desde una mirada mucho más humanista, y generar un equilibrio en todos estos motores. Justamente ahora que hablas del desequilibrio, claro, pensando en cómo está la sociedad actual, uno de los grandes problemas de la sociedad actual, que ya algunos lo califican como una pandemia silenciosa, que es el problema de la soledad. Ya no solo en nuestras relaciones personales y esta digitalización de las relaciones, que no son relaciones de carne y hueso, sino también, y esto yo lo he leído bastante, yendo al mundo empresa, como esto que el teletrabajo que llegó con la pandemia, que al principio todos dábamos palmas con las orejas, no de, bueno, yo trabajo en casa, pero vaya, el que trabajaba en una oficina y de repente le dicen que no te tienes que quitar el pijama si no quieres. Claro, pero ahora estamos viendo que incluso en el ámbito laboral esas relaciones, ese verte cara a cara, ese cruzarte por la mañana y darte los buenos días, no es lo mismo que al hacerlo a través de una pantalla. Y si no nos damos cuenta, este motor se nos va a ir de madre muy rápido, porque esto no va sino a más, ¿no? Ese aislacionismo o ese, no sé si decir individualismo, pero en el mal sentido. Sí, es la sensación de sentirnos aislados, ¿no? Es que no se puede sustituir, por mucho que pongamos tecnología, cuanta más tecnología, más necesidad de cercanía, ¿no? Más necesidad de contacto. Los casos de soledad abismal. Por ejemplo, yo he estado viviendo 4 años en Estados Unidos, en Washington, y ahí viví la pandemia, parte de la pandemia, ¿no? Y es cierto, la mayor parte de la pandemia la viví allí, vamos. Y es cierto que observé cómo la sociedad allí se iba aislando mucho más, ¿no? Y nos aislamos porque creemos que nuestro tiempo
porque creemos que ir a trabajar es un aburrimiento, porque además tenemos que transportar, tenemos que ir allí con el transporte, que sea con el coche, con lo que sea, o el metro, lo que sea, y lo consideramos una pérdida de tiempo, ¿no? Pero lo que se ha ido comprobando es que esa sensación de pérdida de tiempo tiene también unas ventajas y unos beneficios. Por un lado, la sensación de cercanía con el compañero, con el trabajador de al lado, es importantísima. Por eso no es de extrañar que las grandes compañías en Estados Unidos han vuelto a lo presencial. ¿Por qué? Porque la cultura empresarial no se comparte de la misma manera. Yo soy partidaria del modelo híbrido, ojo, yo no creo que sea todo estar en el trabajo y presencialismo. Yo creo que hay que modelar un modelo híbrido donde haya una mayor libertad, pero a pesar de que pensamos que estamos más cómodos trabajando desde casa, a la larga hay una erosión importante. Necesitamos al de al lado tomar un café, necesitamos echar una broma, necesitamos hasta desconectar nuestro cerebro, andar. Somos animales racionales, pero es que somos animales antes que racionales. Necesitamos andar, necesitamos movernos. Y en casa, a no ser que vivas en un sitio espectacular, no puedes moverte mucho. Entonces, hay que volver un poco a los orígenes, ¿no? La cercanía, somos de tribu, somos animales de tribu. Entonces necesitamos nuestra tribu. La tribu, hay una parte digital y estábamos hablando, Hanna, tienes una comunidad fantástica y eso te alimenta una parte, pero eso no sustituye un vino con un amigo, una cerveza, una cercanía, eso te alimenta desde otro lugar. Y pensar que somos únicos, que solo lo digital nos va a alimentar, vamos a cometer errores. Y de hecho ahora los jóvenes son los que más están sufriendo más problemas de salud mental. Y es precisamente porque han crecido en la sociedad digital y no hemos sabido parar los padres o la sociedad en su conjunto y poner las cosas en su sitio, ¿no? Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.